Bien, les saludo en esta hora en nuestro tiempo con Dios. Eh, Hoy día estoy reemplazando, de reemplazante. Mi esposa justo tiene una reunión ahora, así que vale la explicación. Ella se maneja un poco más, digamos, digamos, en estos temas, así que vamos a intentar, ¿no es cierto?, ahí conectarnos un poco. Eh, Así que me dejó todas las herramientas que se pueden dar en este tiempo con Dios. Pero bueno, yo creo que es un tiempo que vamos a aprovechar, un tiempo donde vamos a orar al Señor eh, y donde vamos a acompañarnos unos a otros. ¿Ah? Y yo sé que en nuestros tiempos que tenemos, una buena parte de los hermanos, ya sea en tiempo con Dios o cada 15 días en el ministerio de oración, también se conectan. Así que, este, bueno, yo creo que eso vale, ¿no es cierto? Sin duda nos ayuda, nos anima, nos une también en oración. Así que vamos a orar al Señor y vamos a hacerlo sabiendo que este es un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, porque tú nos permites estar en este tiempo de reunión, este tiempo de oración, y vamos a aprovecharlo de la mejor manera, sabiendo, Señor, de que hay necesidad, eh, donde podemos interceder los unos por los otros, poder bendecir a otros a través de nuestras oraciones, a través del ánimo que podamos darnos, que podamos compartir y sin duda llegar a los hogares que abren cada miércoles este tiempo a las 7 de la tarde, todos los miércoles. Yo sé que hay muchos hermanos que se conectan y ahí estamos, somos también igual que usted, lo mismo pasa en mi hogar, en mi casa, siempre estamos ahí conectados, apoyando la oración, orando en los tiempos y escuchando también lo que el Señor siempre nos quiere decir. Así que oramos en esta hora, Dios, y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, yo pensaba cómo poder llevar este tiempo con Dios. No tengo, como digo, todo el manejo en los tiempos, pero sí tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Eso lo tengo claro. Y pensaba en un himno, en un himno que tuviera algún sentido de lo que voy a compartir en esta tarde también, como reflexión de la palabra. Y hay un himno del himnario de la vida cristiana donde dice: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Después hay otro párrafo también, dice: no temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. Ahí vamos a leer después otro párrafo, ¿no es cierto? Otra estrofa de este himno, cuán firme cimiento. Y ahí nos habla de lo que va a sostener a la iglesia en el tiempo. Lo que va a sostener a la iglesia en el tiempo va a ser su palabra. La oración, sin duda, como un ingrediente fundamental en la vida de un cristiano, pero la palabra de Dios es la que nos lleva a la presencia de Dios, a entender los propósitos de Dios, a conocer a Dios y conocer la grandeza del Señor. Por lo tanto, cuando el que escribe, digamos, eh,
este himno, ¿no es cierto?, de la vida cristiana, él habla del cimiento de la fe, de lo que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, como cimiento de la fe. ¿Cuál es el cimiento de la fe? Bueno, la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios se ha preocupado de que nosotros podamos tener su palabra, podamos leer su palabra y bueno, por lo mismo ha prevalecido, a pesar de todas las cosas que en la historia, digamos, se han hecho con respecto a la palabra del Señor. Sin embargo, sigue prevaleciendo la Escritura. Y la palabra de Dios siempre está ahí, está en la contingencia de las naciones, porque si hay algo que la gente, o sea, los gobiernos o los partidos de gobierno, especialmente opositores al Evangelio, ¿no es cierto?, contrarios o antagónicos al Evangelio, han querido justamente sacar la palabra de Dios. Y la han querido sacar porque sienten que la palabra de Dios es una amenaza. Y claro que es una amenaza porque la palabra de Dios es la que abre nuestros sentidos, abre nuestra conciencia, nos da el entendimiento que la gente de afuera no logra tener. Este entendimiento lo hace el Señor a través de su palabra. Y les leo una palabra que quiero compartir, algunas cosas, digamos, de esto solamente del libro de Filipenses, donde dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Todos los que han buscado la presencia de Dios tienen que entender que inmediatamente van a tener un conflicto. Y es un conflicto con el mundo. Los valores del mundo no son los valores del reino. El cauce del mundo no es el cauce del reino. Por eso la Biblia también nos dice que vamos contra la corriente de este mundo. Dice, ¿no es cierto?, que el que gobierna este mundo, ¿no es cierto?, de afuera, es el diablo Satanás. Él el que gobierna y el que maquina, ¿no es cierto?, todas estas cosas en contra del Evangelio de Cristo. Pero luego vamos a ver, ¿no es cierto?, justamente qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto. Y me gustaría darme el tiempo de poder orar en este minuto y orar específicamente por una familia que ha estado pasando momentos muy críticos, muy dolorosos, yo diría, profundamente dolorosos. Y bueno, nosotros conocimos hace muchos años atrás, aquí en Angol, yo invité a Daniel y Soledad. Seguramente algunos de ustedes que está ahí, ustedes los conocen, ¿verdad? O los conocieron. Bueno, ellos hace más de un año atrás aproximadamente, bueno, el pastor Daniel, él falleció, producto de una enfermedad que tuvo por mucho tiempo y que, bueno, se fue agravando y eso le fue nocivo, ¿no es cierto?, a su salud, y falleció de esa enfermedad, y hace un año atrás se le sepultó a él. A los meses después, su esposa, bueno, yo los conocí, estuve mucho tiempo con ellos en diferentes lugares, fui pastor de ellos, pastor jefe de ellos en la 11ª región. Ahí, bueno, Dios me llevó allí, yo tenía varias iglesias, varios pastores también ahí a mi cargo, y uno de ellos fueron ellos como familia. Entonces los conocí muy profundamente, y ella siempre tenía problemas, jaquecas y cosas así muy fuertes,
pero después de esta muerte de su esposo, a los meses después, ella cae de gravedad en el hospital y fallece en el lugar. Eso sin duda fue sorpresivo, digamos, para todos nosotros los que le conocíamos, porque la veíamos ahí en las redes sociales, ya como viuda, ¿no es cierto?, sola, su esposo había partido y, bueno, viéndola de una u otra manera distender su vida, ¿no es cierto?, porque para vivir su viudez. Yo entiendo eso porque yo pasé por eso tempranamente, viví esa experiencia, entonces sé lo que se vive, sé lo que se siente, sé los pesares, entonces la entendía muy bien, pero lamentablemente ella no soportó eso y falleció. No hace un año aproximadamente ella falleció. Y el día martes, lunes o martes aproximadamente, el lunes yo creo, en la mañana temprano estábamos con mi esposa viendo las noticias, la televisión y se hablaba, digamos, de un motorista que no vio que estaban haciendo algunos arreglos no sé, no es la caletera, pero era como en la ruta 5, la ruta principal. Y no vio eso y murió de manera instantánea. Bueno, él era un carabinero y, y era hijo justamente de este matrimonio. El hijo menor de ellos, de sus tres hijos, también falleció. Entonces fue un golpe muy fuerte, muy duro, especialmente para la familia, para los hijos que ya habían perdido su papá y su mamá, y los hijos mayores, y hoy día tienen la pérdida de su hermano menor, que falleció, como le digo, de manera instantánea en el lugar. Hoy día, al parecer, digamos, lo están trasladando a Concepción para sepultarlo. La verdad, toda una tragedia y eso me hace pensar y la verdad es que uno a veces no tiene palabras para eso, no tiene explicación para algunas cosas que nos pueden pasar como seres humanos y como cristianos también. No estamos exentos, ¿no es cierto?, de golpes fuertes de la vida, pero esto sin duda fue un golpe fuerte. Y claro, yo hacía memoria de todas las veces que compartimos con ellos, con los hijos, donde nosotros pastoreamos en ese tiempo, en el sur, y siempre estaban ahí, ya sea de visita o también como invitados especiales eh, donde pastoreaban, ¿no es cierto? Ellos ayudaban en la obra evangelística. Bueno, de aquí igual yo sé que cuando estuvieron acá fueron de mucha bendición y también la iglesia respondió también, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los hermanos de una ofrenda también que hicimos, una ofrenda de amor a ellos cuando estaban en el sur? Y allá viajé, ¿no es cierto?, junto a mi esposa, Tatiana, y estuvimos con ellos en ese tiempo. Bueno, así se van tejiendo la historia en nuestra vida y sin duda, ¿no es cierto?, provocan siempre no solamente dolor, sino preguntas. Y uno dice, ¿cómo? Tanta angustia, tanta desgracia a veces en una sola familia. Y bueno, son cosas que están ahí, son parte de la vida, nos pueden pasar, pero uno ora, ¿no es cierto?, que ojalá no nos pase, porque uno no quiere, digamos, pasar esos sufrimientos tan grandes y bueno, nadie lo desea. Pero hay dos hijos que están ahí, hay una esposa que quedó sola con un hijito pequeño, eh, y una familia ya muy reducida, ¿no es cierto?, que va quedando de la familia, ¿no es cierto?, de el pastor Daniel y Soledad que nosotros conocimos acá. Así que allí donde ustedes están, hermanos, los que le conocieron, los que tienen alguna memoria, digamos, de ellos, me gustaría que orásemos, ¿no es cierto?, por estos jóvenes, por lo que ellos están viviendo, porque tengo entendido que todavía no sepultan a su hermano. Así que oremos un momento, ¿qué les parece? ¿No es cierto? Ahí donde ustedes están, poder llevar, ¿no es cierto?, a esta familia, a estos jóvenes, en oración en este minuto. Padre mío, te doy gracias en esta hora. Primero, Señor, porque
hay experiencias de esta vida que nos ayudan, Señor, a entender cuánta misericordia tú tienes con nosotros. Nadie está preparado, Señor, de ninguna manera. Y así nos damos cuenta en esta vida. Los que hemos perdido a nuestros padres, sin duda nos ha dolido profundamente. Pero ni siquiera para eso estamos preparados como hijos. Menos, Señor, en la situación de un matrimonio joven. Ellos eran jóvenes todavía, con hijos jóvenes también, con una familia muy joven. Y están pasando, Señor, estas situaciones muy seguidas, que uno sin duda se pone en el otro lado de esta situación. Y así como lo dije y lo sentí en algún minuto, dije, Señor, cuánta misericordia tienes conmigo, cuánta misericordia tienes con nosotros. Son cosas que nosotros sin duda no queremos vivir, que no queremos pasar. Y buscamos tu rostro de una u otra manera, pedimos tu misericordia, pedimos, Señor, tus bendiciones, pedimos tus cuidados. Las oraciones del papá y de la mamá, Señor, están dirigidas hacia los hijos. Que el Señor les cuide, les guarde, donde van, donde caminan, donde viajan, que tú y tus misericordias, Señor, siempre les acompañen. Pero hay cosas, Señor, en esta vida que golpean fuertemente, y en este minuto hay 2 hijos que están ahí, una esposa también, Señor, viuda en este momento, un hijito que están sin el papá, sin el esposo. Y quizás, Señor, tratando de una u otra manera asimilar toda esta serie de cosas que ha estado pasando durante un año, y han tenido que vivir amargas experiencias, Señor, en su vida. Sin duda, Señor, tú eres el Dios de toda consolación, tú eres el Dios de toda paz. Y oramos, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en esto, y puedas, Señor, llevar esa paz profunda, la que tú, Señor, sabes dar al corazón de Moisés y de Franco, Señor, que van a tener que enfrentar ahora y gestionar la sepultura de su hermano menor. Dios amado, no dejamos de conmovernos, no dejamos, Señor, de angustiarnos y de sentir un profundo pesar, Señor, por todo esto. Y oramos, Señor, simplemente, y disponemos el corazón delante de ti para decir, Señor, gracias, Señor, porque nos das el entendimiento suficiente para comprender cuán frágiles somos, cuán frágil es nuestra vida, cuán pasajera es nuestra vida también. Que nadie, Señor, tiene su tiempo ni su vida comprada. Es la hora, es el momento, tú lo sabes, tú está en tus manos, estamos en tus manos. Tú has trazado, Señor, bajo tu reloj la vida de cada uno de nosotros, los tiempos, Señor nuestro, como los tiempos también de este mundo en el cual nosotros vivimos, nos cobijamos, nos alegramos, Señor, también al verlo y al conocer tu grandeza y tu poder, Señor, aquí sin duda, Padre. Pero Dios, sabemos, Señor, de que nuestra vida va a tener un pasar. Pero hay cosas más gloriosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, si usted oró conmigo allí, que el Señor les bendiga, ¿no es cierto? Especialmente quienes se acuerdan de ellos y logran sentir, logran conectarse también con estos jóvenes, ¿no es cierto?, que están viviendo un momento muy difícil. El himno que leía es Cuán firme cimiento, es el himno 228 de nuestro himnario. Bueno, siempre se ha dicho que hoy día el himnario prácticamente no se toca. Ahí estamos luchando entre las generaciones, la generación antigua, ¿no es cierto?, del himnario, del himno, y la generación nueva, ¿no es cierto?, de las alabanzas, de otro tipo de alabanza, hermosas alabanzas sin duda también. Pero es como esa nostalgia también en la vida secular. Algunos se quedaron, ¿no es cierto?, los años 80. Dicen algunos que la música de los 80 es la mejor de todos los tiempos. Bueno, la verdad que yo vengo un poquito más atrás, pero sí, la música de los 80 ya está en mi plena juventud, así que doy fe que sí, buena música. Pero los himnos sin duda marcaron también mi vida, marcaron mi infancia, ¿no?
Y por ahí algunos coritos también que me acuerdo que cantábamos, ¿no es cierto? Y que aprendí desde niño. Y logramos acordarnos, los que son más de iglesia, que nacimos ya en un contexto de iglesia. Me acuerdo esos coritos de la escuela dominical, me encantaba ir porque habían ahí unos dibujos y las tías nos esperaban con los lápices de colores, ¿no? Era fabuloso y por ahí una oncecita también, unas galletas, ¿no? Era todo un incentivo para ir a nuestras escuelas bíblicas, ya sea de verano, de invierno, y cantamos esos coritos que dice, Cristo nos manda que subamos más. eh, y nos invitaba, ¿no es cierto?, a mirar a Cristo para subir y el que miraba al mundo, ¿no es cierto?, iba decayendo y eso es una tremenda verdad. Entonces este himno con firme cimiento dice, no habrán de anegarte las ondas del mar, sin aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia seré y todas tus penas podré bendecir. Bueno, estoy leyendo el himnario con música, por eso me cuesta un poquito más. El himnario común no cuesta mucho, pero el himnario con música sí, cuesta un poco porque hay quien enhebrando ahí. Dice, la llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de cual alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Un lindo himno, el himno 228 con firme cimiento. Bueno, el que lo sabe, ¿no es cierto? Seguramente lo va también, le va colocando la melodía a este himno, ¿no es cierto? Que dice, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Por ahí va la melodía. Por ahí. No vamos a decir que está perfecto, pero por ahí va. Si alguno se acordó, bien. Bueno, oramos, ¿no es cierto?, por esta familia y seguimos orando también, ¿no es cierto?, por otros hermanos también. Eh, Hay pastores que están igual en una situación crítica. Bueno, este año también hemos sabido de varios pastores que han fallecido en este tiempo de pandemia. No ha sido de COVID, pero sí de otras enfermedades que han llevado. Hay pastores que han dejado, incluso uno me parece mucho que dejó 4 hijos o 5 hijos, algo así. Pastoreaba una iglesia en Santiago, otro más que pastoreaba una iglesia en Santiago, murió hace poquito también, tenía 2 hijas jovencitas, casi adolescentes. Y claro, y va quedando los hijos y va quedando la familia y llevan esa tristeza en su corazón, ¿verdad? Pastores jóvenes también que tenían mucho por entregar y bueno, no estamos exentos de esas cosas y no estamos exentos, ¿no es cierto?, de los momentos críticos. El hermano Pancho se ha ido recuperando también, ¿no es cierto?, lo que lo conocen, hermano Francisco Ancamilla, se ha ido recuperando poco a poco. Ha sido lenta su recuperación y va a ser lenta también en el tiempo. Así también ha sido con el caso de la hermana Isabel Río, ¿no es cierto?, que hemos orado mucho por ella, siempre está en nuestro corazón, ella, su familia. Bueno, la hermana todavía, ella no está bien recuperada, todavía depende de algunas cosas para poder vivir. Así que, y de ahí obviamente si uno hace memoria, bueno, hay hermanos adultos mayores que igual de una u otra manera no lo pasan bien, ¿no es cierto? Porque igual las enfermedades siguen, las cosas, digamos, vienen, las necesidades vienen, y eso no se puede parar de ninguna forma, a no ser, ¿no es cierto?, que busquemos sin duda la ayuda correcta y por supuesto nos amparemos en la mano del Señor. Todos nosotros nos amparamos en la mano del Señor. Yo creo que cuando uno está en un momento crítico,
Hay noches que uno las hace día orando, y lo puedo decir, ¿no es cierto?, en lo personal. Por eso tenemos que apoyarnos unos a otros, ¿no es cierto?, en la oración, creyendo que la oración tiene poder. Así que vamos a orar una vez más. Bueno, yo sé que mi esposa o los que han estado aquí invitan a algunos de ustedes que están ahí, ¿no es cierto?, a orar, pero yo creo que estamos en eso. Estamos en un tiempo y seguramente no es uno, son muchos los que están aquí en este minuto conectados y se dan el tiempo, ¿no es cierto?, de dejar cualquier cosa para poder tener un tiempo de oración. Así que oremos por nuestros hermanos que han estado delicados de salud. Algunos seguramente ustedes lo conocen, yo mencioné uno solo, pero ahí tenemos otros hermanos más, ¿no es cierto?, hermanas también. La hermana Rosita Sangüesa, hace un par de semanas atrás estuvimos en su hogar y pudimos estar con ella, animándole, orando también. Hemos estado con otros hermanos también, adultos mayores, en sus hogares, orando un ratito, hermanos que vienen aquí a veces a dejar una bolsita con cosas para el canasto de misericordia. Siempre logro ahí tener alguna conversación y tener alguna oración también que nos permita estar en comunión. Yo creo que eso nos hace bien, nos ayuda, ¿verdad?, el orar unos por otros. Así que vamos a orar en este sentido por nuestros hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, las familias que sabemos que tienen necesidad. Seguramente algunos se me puede escapar, pero más que todo es porque ya han sido presentados, ¿no es cierto?, en oración. Así que vamos a orar un momento al Señor. Padre, oramos una vez más delante de ti y te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más elevar nuestra oración ante tu presencia. Y Señor, lo hacemos pensando en estos hermanos que hemos mencionado, que he mencionado en esta hora, por la salud de ellos, Señor, o por la salud de nuestra, porque igual he estado en situaciones un tanto críticas, Señor, pero he ido saliendo poco a poco y ya quizás en senda derecha, Señor, para la recuperación completa, pero ahí estamos. Pero hay otros que necesitan urgentemente nuestras oraciones. La hermana María Magdalena hace poco también perdió su hermana y ya tuvo que viajar. Señor, oro por ella, para que tú le pongas paz en su corazón. La hermana Rosita Sangüesa, Señor, en esta situación, Señor, que le ha llevado la operación y que le ha traído otros temas ahí que tiene que tratarse, verse, Señor, urgentemente, pero su ánimo está bien, su espíritu también, su semblante, así, Señor, enfrentando de esta manera su momento crítico de necesidad. El hermano Francisco también en camilla, oramos por él, Señor. Ha sido una situación que nos ha llevado a muchas conversaciones, oraciones, intercesiones y cadenas de oración, Señor, que nuestros hermanos también de Chacaico han estado haciendo, y ha sido un tiempo incansable de oraciones y de ruegos y de búsqueda, Señor, de tu presencia. Sin duda hay otros hermanos más, siempre tenemos hermanos que están aquejados de salud, nuestros adultos mayores, Señor, la hermana Florcita, el hermano Manuel, otros más, Señor, que pudieran escaparse en este minuto, que están en una situación de necesidad, Señor, y que requieren nuestras oraciones. Señor, no nos olvidamos de ellos. Y sin duda, Señor, tú te vas a glorificar allí en sus vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al final del himno, porque tiene 5 estrofas, dice: al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca, dice, la puedo olvidar. Cuán firme cimiento, ¿no es cierto?, tenemos nosotros
a través de esta palabra de amor, ¿no es cierto?, que decíamos al principio del comienzo de esta oración. Yo les comparto una palabra de Dios mientras en la mañana, ¿no es cierto?, hacía este devocional y pensaba dónde apuntar. Buscaba allí en el libro de Filipenses. La verdad que el libro de Filipenses es un libro muy, muy lindo, muy hermoso. Es un libro, es una carta del gozo, una carta, ¿no es cierto?, que Pablo expresa con mucha gratitud. De hecho, Filipo fue una de las primeras iglesias que él fundó. Y aquí no se olviden que Pablo, ¿no es cierto?, en Filipo estuvo mucho tiempo, ¿no es cierto? Bueno, estaba dentro del tránsito de sus obras misioneras. Tenemos ahí todo un catastro, ¿no es cierto?, de las visitas de Pablo a las iglesias. Bueno, sus hermanos de Filipenses eran como los que de una u otra manera le traían el gozo y todo eso, pero hubo un momento de preocupación y donde el Señor pone esta palabra en su corazón y le habla a nuestros hermanos de allí en ese tiempo para que ellos estén firmes en medio de la persecución. Estén firmes en medio de la persecución. Y él dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando él usa la palabra comportar, tiene que ver con un concepto griego que habla de la vida civil. Pero también al mismo tiempo alterna la vida civil con la vida cristiana, porque Filipos era como una colonia romana. Bueno, después de tener allí en Filipos, la historia, digamos, así lo dice también, se libraron muchas batallas allí. Y claro, los romanos hicieron ahí casa porque los más veteranos ya no volvieron a Roma, no volvieron a sus hogares, sino que se fueron quedando allí en ese lugar y comenzaron, ¿no es cierto?, a hacer otra Roma acá, pero siempre ligados a la cultura romana, siempre ligados a temas, ¿no es cierto?, de la vida ciudadana. Ahí hay un término que la Biblia internacional usa, es un término griego que es politeimai, y tiene que ver con la vida civil, tiene que ver con nuestra relación, ¿no es cierto?, en la vida civil, nuestros compromisos, ¿no es cierto?, civilmente, porque la vida civil es todo lo que no es, ¿no es cierto?, la vida cristiana, en el sentido de que si bien nosotros obviamente no dejamos de ser quienes somos, y a eso apunta el apóstol, pero hay cosas, por ejemplo, que usted no va con los términos, ni va con la Biblia, ¿no es cierto?, a conseguir un crédito en banco o hacer una gestión por algún negocio, cuánto se llama, no sé, alguna empresa. Usted no lo levanta, ¿no es cierto?, por las vías religiosas, por la vía, ¿no es cierto?, de los conceptos que están en la escritura, sino que usted hace todas las gestiones que corresponden que se hagan. Entonces, claro, estaba esta vida civil, ¿no es cierto?, esto que había que cumplir, pero también está la vida cristiana. Y cuando usa la palabra comportar, tiene que ver con que nuestra vida cristiana debe ser algo visible en nuestra sociedad. Si bien nosotros estamos conectados a la vida civil, pero dentro de esa vida civil, dentro, ¿no es cierto?, del trabajo secular que específicamente ustedes tienen, ¿no?, o que hemos llevado, yo lo hice por mucho tiempo también, y la vida cristiana debe imponerse, o sea, debe ser superior a la vida civil. O sea, si tenemos responsabilidades delante de Dios, es que nuestras responsabilidades deben ser llevadas, ¿no es cierto?, ya sea dentro de una iglesia, en el contexto, ¿no es cierto?, de la vida cristiana de una iglesia, como también en el contexto de la vida civil.
La Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de diferentes maneras, diciendo que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, ¿no es cierto?, que lo hagamos para el Señor, que lo hagamos para su gloria. No hay una dualidad de nosotros, al contrario, somos de Cristo y somos de esta tierra también. Pero lo que se sobrepone es nuestra vida cristiana, sin duda, porque si no, Pablo no diría que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Por lo tanto, la importancia, ¿no es cierto?, de poder hacer visible a Cristo en todos los sentidos, en todos los contextos de nuestras responsabilidades civiles. Alguien dijo si teníamos responsabilidad de votar o no. Yo le dije, claro que sí, es una responsabilidad civil y es una responsabilidad que el Señor de una u otra manera también nos dice que lo hagamos, y eso se ha hecho de los tiempos de Jesús y mucho antes también. Por lo tanto, hay una responsabilidad tremenda, y dice Pablo que lo único que él busca y quiere es que nos comportemos, dice, como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya esté él presente o ausente. O sea, a veces pareciera que cuando hay una autoridad espiritual, cuando alguien, ¿no es cierto?, es más testigo que otros, o pesa más, digamos, su mirada que otros, pareciera que la responsabilidad, ¿no es cierto?, la cumpliéramos de mayor forma, de mejor manera. Y Pablo dice, no, ustedes tienen que actuar, ya sea que yo esté presente o no esté presente, ustedes tienen que actuar de la misma manera, porque no nos olvidemos que hay un testigo ocular, que es Dios. Y Él está donde estamos, donde estemos, no sé, en el cuarto, en la habitación, en el trabajo, donde estemos. Fuera, ¿no es cierto?, donde vayamos, aunque sea de vacaciones, el Señor está. Entonces, si hay un testigo mayor, superior que Pablo, es Dios. Pero Pablo dice, bueno, si ustedes consideran que yo soy autoridad para ustedes, pero no hagan las cosas, ¿no es cierto?, como que solamente, ¿no es cierto?, cuando yo esté presente, sino que así, ya estando presente, ausente, ustedes sepan, ¿no es cierto?, cumplir su responsabilidad y puedan hacer visible a Cristo en todo momento. Y dice posteriormente, ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y sabe, yo creo que este es el corazón del texto. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En un mismo espíritu significa que la iglesia, ¿no es cierto?, debe ir y caminar para el mismo lado. No se puede, ¿no es cierto?, subdividir una iglesia. No podemos hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos buscar nuestros propios intereses. De hecho, la iglesia, si ustedes se dan cuenta, la iglesia no se hizo a través de ministerios. Nosotros creamos los ministerios. Nosotros creamos ministerios de niños, de juveniles, de jóvenes, de damas, de varones, de adultos mayores, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos habla de la familia en sí. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, predicaba, se juntaba toda la familia. Habían niños, habían jóvenes, habían adultos. Cuando los apóstoles iban, también la misma cantidad, ¿no es cierto?, o diríamos la misma diversidad de gente, de edades, estaban en los encuentros donde estaban los apóstoles. Por lo tanto, unánime significa que debemos estar unidos, ¿no es cierto?, caminando para el mismo lado, en los propósitos que nos unen, en las cosas que nos hemos trazado, ¿no es cierto?, como iglesia, y que esto nos pueda ayudar en nuestra fe en el Evangelio. Alguien dijo en una oportunidad que la vida cristiana se puede llevar independiente de la comunión de la iglesia. Bueno, eso es muy contrario a lo que dice el libro de Hebreos, porque Hebreos habla muy bien, ¿no es cierto?, cuando dice no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre.
Y cuando dice, como algunos tienen por costumbre, está haciendo, ¿no es cierto?, una separación de decir, mire, algunos no han entendido bien el Evangelio y por costumbre no lo hacen, ¿no es cierto?, porque no les parece, no les simpatiza, no sé. Pero ustedes no lo hagan, dice. Ustedes no lo hagan, ustedes no dejen de reunirse, ustedes congréguense, porque es como una brasa que se aparta del brasero, no va a permanecer, se va a apagar. Y es así también, ¿no es cierto?, en esta comparación metafórica que estoy haciendo de un brasero, la vida cristiana es así. Necesitamos hoy más que nunca estar unidos, ¿no es cierto?, y unidos en el Señor, buscando de Dios y cumpliendo los propósitos del Señor. Y en esto quiero decir que todos servimos. O sea, todos tenemos alguna importancia dentro del servicio a Dios. Nadie es más importante que otro, de ninguna manera. Esa es la iglesia. Todos tenemos alguna importancia, algo que aportar dentro de la comunión de la iglesia del Señor. Y en nada dice intimidados por los que se oponen. Claro, porque el Evangelio va a tener oponencias, sin duda. Y eso, si una iglesia está unánime y está combatiendo firme en un mismo espíritu, combatiendo, ¿no es cierto?, en la fe, animándonos en la fe, sin duda que eso va a ser una gran muralla, ¿no es cierto?, donde no va a permitir que el diablo entre y siembre disensiones, desavenencias, o cosas, ¿no es cierto?, que puedan dañar la comunión de la iglesia. Y en nada dice estemos intimidados. O sea, hoy día, yo me acuerdo que ahora que justamente hubieron estas votaciones, ahora último, me acuerdo que un pastor ahí en el WhatsApp del Consejo Pastores mandó prácticamente un WhatsApp del terror que hacía como que uno tomara, no sé, las pilchas que tenía, ¿no es cierto?, y salíamos arrancando porque venía la persecución. Entonces, no es así, en realidad, no es así. Menos acá, ¿no es cierto?, en estos lugares del mundo donde sin duda hay persecución, hay oposición, pero no es la que se está viviendo en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, el que es cristiano sabe que del momento que conoció a Cristo y se tomó la decisión de ser cristiano, sabe que su vida pende de un hilo. Acá no, acá la situación es distinta, vivimos de manera distinta, ¿no es cierto?, el Evangelio, pero sí hay oposición, claro que sí, sí la tenemos. Y el Evangelio siempre va a tener oposición, porque el que se opone, digamos, al Evangelio, el que se opone a la palabra de Dios, el que se opone a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es Satanás, el diablo. Por lo tanto, él va a hacer todo lo posible para infundir miedo y temor entre los creyentes o poner divisiones. Yo creo que no estamos en el tiempo ni siquiera, hermano, de pensar en una división, ni siquiera. Estamos, no sé, yo no sé si usted es testigo, pero en este último tiempo, una de las palabras que más se repiten dentro de los mensajes y las proclamaciones que hay es justamente que Cristo viene pronto. Por lo tanto, que hoy día las iglesias experimenten eso es simplemente porque le abrieron la puerta a Satanás y no lograron entender la Escritura, no lograron entender la palabra del Señor. Hoy día es un tiempo, ¿no es cierto?, para que de manera unida podamos nosotros compartir el Evangelio a otros que lo necesitan. Para algunos dice que es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando habla ahí del versículo 29 y usa la palabra concedido, a vosotros es concedido, esa tiene una definición que la define como gracia. O sea, hay una gracia de Dios, hermanos, para nosotros, dada por Dios por causa del Evangelio.
Y eso significa que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Y la iglesia ha sido llena, ha sido bautizada, ¿no es cierto?, con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que Dios nos haya concedido esta gracia, esta es una gracia que nos permite a nosotros tener el valor suficiente para enfrentar todos los ataques del diablo. Todo lo que viene de parte de Satanás, esto que Dios nos ha concedido, esa gracia nos ayuda a enfrentar. No se olvide que este está en un contexto de persecución de esos tiempos, donde muchos eran perseguidos y eran llevados a los circos romanos, eran crucificados, eran quemados vivos, eran lapidados, etcétera, de diferentes maneras. Y uno puede conocer la historia y hay maneras horribles de entender las persecuciones, y es así. Pero ¿cómo ellos pudieron sostenerse frente a esa adversidad? A través de la gracia que Dios les concedió a través del Espíritu Santo. Eso concedido es una gracia especial de Dios, es un poder especial de Dios para soportar, ¿no es cierto?, las aflicciones por causa del Señor y por causa del Evangelio. Solamente dice que es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando estamos pasando momentos de aflicción y de necesidad, momentos de dificultad, tribulación, lo que sea, persecución o cualquier cosa que se levante, ya sea de la tierra o de manera espiritual, que sin duda, ¿no es cierto?, están conectados también ahí, el diablo va a usar a quienes estén en un terreno apto, ¿no es cierto?, para usar. Acuérdense que Pedro no concebía que Cristo, ¿no es cierto?, fuese tomado preso y llevado a la cruz. Y Jesús, como conocía el corazón de Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque sabía que dentro de Pedro estaba Satanás, el diablo. Entonces, esa omnisciencia, ¿no es cierto?, de Jesús le hacía ver en realidad, en el fondo, quién era el que le estaba diciendo, ¿no es cierto?, Señor, vamos, te escondemos, como diciéndole: mira, no tienes por qué ir a la cruz, ¿no es cierto?, porque vas a sufrir. Pero Cristo sabía que era el único precio para que tenía que pagarse por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando padecemos, termino con esto, cuando padecemos oramos más, cuando padecemos alabamos más. Si hay padecimiento, la oración, ahí está, la palabra, la oración, la palabra, la alabanza de nuestros labios. Alabamos al Señor en esta hora y le damos gracias. Padre, te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por todas tus misericordias, por tu amor, Señor, para con nosotros. Sabemos, Dios, que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complejo, pero, Señor, allí tu palabra nos anima a estar firmes. Y si hay oposición, Señor, tú nos has concedido a través del Espíritu Santo esa gracia especial para enfrentar cualquier oposición, cualquier tribulación, cualquier amenaza, Señor, hacia nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, hacia la iglesia de Cristo. Tú nos has concedido, Señor, esa gracia especial. Te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya estamos terminando, ¿no es cierto?, este tiempo con Dios. Faltan 10 minutos del tiempo que nos hemos tomado, pero si usted ahí se quiere saludar, porque mi esposa dijo que algunos están ahí conectados y a veces se saludaban, a lo mejor se pueden saludar ahí, ¿no es cierto? Tengo aquí lo que yo logro ver nomás, a Paulette, ¿no es cierto?, a la Paulette en realidad, a Claudia, Bélgica Valeria, a Katy Studer, no sé quién más. Ahí parece que está el hermano Patito, la hermana Patti, y ahí, ¿quién más? Gloria Reyes, y no logro ver nada más. Hay unos bonitos ahí, pero no logro ver, de verdad. Así que, hermanos, bueno, a todos ustedes que el Señor le bendiga, y a los que no logro ver también, porque no logro ver. Yo sé que hay algunos más conectados, ¿no es cierto?, pero no logro verles en realidad. Así que me disculpan ahí que no los mencione. Pero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a los que se están unidos, ¿no es cierto?, y a los que han compartido este tiempo con Dios.
Nos vemos pronto en esta semana. Hay varias actividades. Ahí está la hermana Esmilda también, ¿no es cierto? Nuestra hermana Chimi, nuestra hermana María Elena Romero. Por ahí están apareciendo algunos que no había visto. Así que, bueno, un saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga mucho en sus hogares, sus familias, hermanos amados. A los jóvenes también, que yo sé que se conectan igual, que el Señor les bendiga. A cada uno de ellos, ¿no es cierto? Ahí está la Dani, ahí está Marley. Bueno, Mónica igual lo vi delante, Gonzalo Cariqueo también lo vi delante, así que ahí Alejandro, José Alejandro Proboste, que delante supe que anduvo por estos lados, así que bueno, un gran saludo a ustedes, su familia, ahí está Moni, que el Señor le bendiga, hermano, y oremos, sigamos orando, ¿no es cierto?, en la comunión unos con otros. Así que, amén, que el Señor le bendiga. Ahí nos vemos pronto.